buenos días. Buenos días, Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, celebra hoy la Iglesia la fiesta del buen pastor. Jesús es el buen pastor, el que entregó la vida por sus ovejas. Encomendémosle a Él la vida de todos los que de alguna manera hacemos ese oficio de pastores en la Iglesia, el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes. También oremos hoy al Señor para que mande muchos obreros, muchos pastores que trabajen en su viña, en su campo. Encomendémosle al Señor también de manera especial las intenciones de toda la comunidad de la parroquia, los fieles de la parroquia, los enfermos. Oramos también hoy en esta bella exaltación de la Santa Cruz. Hoy 3 de mayo nosotros hacemos un homenaje a la Santa Cruz, y por eso después de la Santa Misa rezaremos los 1000 Jesuses delante del Santísimo, de manera especial pidiéndole al Señor que con su cruz venza todo el mal, toda la pandemia, que el Señor con su mano prodigiosa nos proteja y nos aleje de todo mal, de todo peligro. Oremos también en esta Santa Misa por los difuntos de esta semana: Lázaro de Jesús López Monsalve, Eli Joana Velázquez Candil y Marco Antonio Alonso Camacho. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres. Tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Adoremos el misterio trinitario cantando el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo.
gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciéndose: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar,
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguanten cuanto sufren por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no envolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le hable el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca.
Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi saludo en esta celebración para las personas que esta semana han perdido a sus seres queridos y que hoy en los brazos del buen pastor venimos seguros en su amor y venimos seguros en su consuelo y en su esperanza. Hoy es la jornada universal de oración por los sacerdotes y por las vocaciones. Hoy los sacerdotes y los que se preparan para servir a Jesús, vemos en él la imagen y la figura del más perfecto, del más grande sacerdote y del más maravilloso pastor. El Señor hoy, en este texto de Juan, en el capítulo 10, utiliza muchas palabras, y con este texto del Evangelio nosotros podemos profundizar y podemos mirar la ternura de Dios. Jesús es un buen pastor. Jesús escucha a sus ovejas. Jesús ama a sus ovejas. Jesús cuida a sus ovejas. Jesús dirige sus ovejas y Jesús es la puerta de las ovejas. Contrariamente a Jesús hay extraños. Contrariamente a Jesús hay voces que no son de Jesús. Contrariamente a Jesús hay ladrones y bandidos, dice el Señor hoy en su Evangelio. Jesús tiene la voz de Dios, o mejor, Jesús es la voz de Dios. El que me ve a mí ve al Padre. El que me escucha a mí escucha a mi Padre. Él es la voz que grita. Él es la voz que nos anuncia. Él es la voz que nos perdona. Él es la palabra encarnada. Él es la presencia de Dios entre nosotros. Por eso Jesús
es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber escuchar la voz del buen pastor, porque la voz de Dios no engaña, la voz de Dios no traiciona, la voz de Dios no tiene otros intereses, sino los de salvar a su rebaño y de salvar a sus ovejas. Hay que saber escuchar la voz del buen pastor. Hay que saber escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no es una voz de un extraño, sino que es la voz de la misericordia que nos ama, que nos perdona, que nos levanta y que nos lleva sobre sus hombros. Dios no es un extraño, Dios es conocido, Dios es una persona que se llama Jesús. Y para llegar a Dios hay que entrar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Dice hoy el Señor, soy yo la puerta. Y un día el Señor le preguntaron, ¿serán muchos los que se salven? Y Él dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Jesús es la puerta para entrar al cielo. Jesús es la puerta para entrar a donde está la majestad y la gloria de su Padre. Jesús es la puerta para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación. La puerta es estrecha y por eso hoy, cuando hablamos del buen pastor, cuando hablamos de las ovejas, cuando hablamos del aprisco, cuando hablamos de la ternura de Dios, también hablamos de la puerta, y por eso hoy hablamos de la cruz. Hoy la Iglesia nos invita a pensar también en la cruz. Yo soy la puerta estrecha. Para llegar a Dios hay que pasar por la cruz. La cruz es el signo del amor y de la misericordia, pero también es el signo del dolor y del sufrimiento. La cruz es difícil de cargar, la cruz es pesada para llevar, pero la cruz es el signo de la puerta estrecha. Para entrar al cielo tenemos que pasar por la cruz. Para llegar donde Dios tenemos que cruzar la cruz. Y la cruz es la fuerza. Y la cruz es la esperanza. Y la cruz es la fortaleza. Hoy la Iglesia celebra también esta hermosa exaltación de la Santa Cruz. Nosotros aquí en Colombia celebramos esta hermosa exaltación, recordamos la cruz. Hoy los que somos hinchas de la cruz, los que amamos la cruz, los que queremos entender la cruz, porque a veces no entendemos la cruz, difícil a veces de entender. Vivimos estos días momentos de cruz, vivimos estos días momentos de miedo, de temor, de angustia. Vivimos estos días la soledad de los pueblos, de las calles. Vivimos estos días la tristeza y en muchos la desesperación. Hoy nos aferramos a la cruz. Hoy nos doblegamos a la cruz y hoy le pedimos al Señor que nos ayude a entender la cruz, porque la cruz es la puerta del buen pastor, porque la cruz es el trofeo del buen pastor, porque ese pastor, ese buen pastor
lleva sus ovejas en el hombro. Ese buen pastor carga sus ovejas. Ese buen pastor abraza las ovejas. Ese buen pastor busca las más lejos para traerlas a su rebaño. Ese buen pastor es Cristo. Ese buen pastor es el Señor, y Él se ofrece en la Eucaristía todos los días. Y en la Eucaristía todos los días, ese buen pastor renueva su muerte y actualiza su muerte y su resurrección. Hoy nosotros, mis queridos fieles, miremos a Jesús buen pastor, pero también miremos la cruz. Miremos al buen pastor en la cruz. Miremos al buen pastor que es la puerta. Miremos al buen pastor que es el camino. Miremos al buen pastor que es la vida. Y miremos al buen pastor que es Jesús y que es el Señor. Acojámonos hoy a Él. Pidámosle al Señor por las tristezas. Pidámosle al Señor por los que están tristes estos días. Pidámosle al Señor por los que a veces no quieren cargar la cruz. Pidámosle al Señor por los que a veces, como la oveja, se despista, como la oveja se cae, como la oveja se rueda, como la oveja se tropieza, como la oveja a veces pierde el rumbo. Que el Señor buen pastor nos tome hoy sobre sus brazos, nos abrace, nos dé la fuerza del pastor, abrace con nosotros la cruz del dolor, del sufrimiento y de la muerte, y que el Señor nos haga sentir el valor profundo de la cruz y el deseo firme de nuestra fe por amar ese misterio de estos días de Pascua, la resurrección, por creer firmemente en la resurrección y por esperar también nuestra propia resurrección. A los pies del buen pastor hoy depositemos nuestras súplicas, y también a los pies de la cruz presentémosle al Señor nuestras intenciones y necesidades, de los que estamos aquí, de los que están en casa y de todo el mundo entero. Hoy, cuando la cruz está visible, cuando la cruz del sufrimiento y de la muerte está ahí de pie, nosotros miramos con esperanza y miramos como el buen pastor nos toma y como el buen pastor nos acompaña por las cañadas oscuras de la vida, para solo encontrar los pastos verdes de su rebaño, de su gracia, de su esperanza, de su ánimo y de su fuerza, y seguir caminando de su lado siempre para llegar al cielo, donde Él nos recibe con amor y con los brazos del buen pastor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, con la seguridad de que Cristo, el buen pastor, vela por nosotros, su pueblo y ovejas de su rebaño, dirijamos nuestras oraciones al Padre y digámosle suplicantes: Pastor eterno, escúchanos. Pastor eterno, escúchanos. Padre Santo, te pedimos por toda la Iglesia,
en especial por el Papa Francisco, los obispos y todos los pastores, para que con gran celo apostólico continúen guiando su grey. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Padre bueno, te encomendamos a nuestros gobernantes y a todos los que tienen cargos públicos, para que realicen en sus vidas su vocación de servicio y se manifieste tu bondad que todo lo gobierna. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Padre misericordioso, te suplicamos por los pobres, los migrantes, los privados de la libertad y los enfermos. Haz que la caridad cristiana se haga eficaz a través de nuestras buenas obras. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Padre eterno, en este día te pedimos por todos los sacerdotes del mundo, para que, a ejemplo de tu Hijo Jesucristo, buen pastor, continúen entregándose diariamente por la salvación de las almas. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Padre clementísimo, te encomendamos a todos los que aquí presentes y a todas las familias cristianas, para que siguiendo el modelo de Jesucristo, buen pastor, puedan seguir guiando a las personas que están bajo su tutela. Oremos. Pastor eterno, escúchanos. Escucha, Padre Santo, las oraciones de tus hijos y concédenos lo que con fe te suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos a amarte a ti, Padre nuestro, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impiden la amistad y el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que, participando de tu vida, nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te rogamos, envía tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración, dio gracias y se lo pasó a ellos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor, Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Alejandro, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos y amigos, y de aquellas a las que debiéramos querer más. Acuérdate también de los que ya salieron de esta vida: Lázaro de Jesús López Monsalve, Eli Joana Velázquez Candil y Marco Antonio Alonso Camacho, y recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino el día eterno, donde todos los amigos de Jesucristo nuestro Señor te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Amén. Amén. Así sea. Amén. Amén. Así sea. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos a cantar con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó el buen pastor, que dio la vida a sus ovejas y que se dignó morir por su rebaño. Aleluya.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz nuestros hermanos Lázaro de Jesús López Monsalve, Eli Joana Velázquez Candil y Marco Antonio Alonso Camacho, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Les recuerdo, después de la bendición, entonces se expone el Santísimo y se hacen los 1000 Jesuses. Dentro de 8 días, fiesta de la Madre, a las 10 de la mañana haremos esta Santa Misa por las mamás vivas y por las mamás difuntas. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en Él, en el bautismo ya formaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un buen día para todos. Gracias, Padre. Y para ti, Padre,